Hola, como te habrás dado cuenta, trabajar con poleas puede ser muy sencillo, pero también muy complejo. Por eso ahora te pido que me acompañes a resolver una serie de problemas donde iremos de lo más básico a lo más complejo. En la segunda parte del problema número 1 nos muestran este gráfico y nos piden determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Además nos dan de dato que el giro de la rueda D es, así es, antihorario. Al ser antihorario y estar en contacto con la rueda C, podemos determinar el giro de C. El sentido de giro de C va a ser horario, ¿no? Muy bien, esto es porque están en contacto. Y a su vez el giro de B también va a ser antihorario. Pero mira, aquí observamos que hay dos ruedas que están unidas mediante un mismo eje. Y recordando, cuando dos ruedas están unidas mediante un mismo eje, muy bien, van a tener el mismo sentido de giro, así es. Esto por acá también va a ser antihorario, ¿no? Antihorario. Por este lado también podemos determinar el sentido de giro de, ya que tenemos una transmisión abierta, el sentido de giro va a ser el mismo, ¿no? Pero aquí también será antihorario. Y nuevamente encontramos dos ruedas que están unidas mediante un mismo eje. Por lo tanto, el sentido de giro va a ser el, así es, el mismo, ¿no? Por aquí también va a ser antihorario. Pero eso no va a ocurrir con la rueda G, ya que están en contacto. Entonces el sentido de giro va a ser contrario. Así que por aquí va a ser horario. Listo, ahora sí podemos contestar las proposiciones. A gira en sentido horario. Eso es falso. Eso es falso debido a que A está girando en sentido antihorario. F da más vueltas que F da más vueltas que, recordando, si dos ruedas están unidas mediante un mismo eje, ¿qué se cumplía? Así es, que la cantidad de vueltas que dé va a ser igual a la cantidad de vueltas que dé F. El número de vueltas va a ser el mismo. Por lo tanto, F da más vueltas que E, eso es falso. G gira en sentido antihorario. G gira en sentido antihorario, eso es falso. G está girando en sentido horario. A da la misma cantidad de vueltas que B. A da la misma cantidad de vueltas que B. Eso es verdad, ¿no? Dado que están unidas mediante un mismo eje. Por lo tanto, este sería verdadero. Sí, así es, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿todas son falsas? ¿O todos son falsos? No, siempre hay una verdadera. Queridos jóvenes, vamos a tratar de resolver esta aplicación de la manera más sencilla posible. Tenemos por aquí, dice lo siguiente: si la rueda A da 40 vueltas, ¿cuántas vueltas da la rueda B? Además nos dan de dato el número de dientes, mira, de 10 y 20, ¿no? ¿Podemos seguir la relación? Claro, mira, si simplificamos por aquí, la relación va a ser décima 1, décima 2. La relación entre el número de dientes va a ser de 1 a 2, pero esa es la relación entre el número de dientes. Si yo quiero hallar la relación entre el número de vueltas de A y el número de vueltas de B, ¿qué será? Muy bien, va a ser inversa esta. Si aquí es de 1 a 2, aquí va a ser de 2 a 1. Eso es por lo que hemos visto en la parte teórica. Pero profesor, esto de aquí es dato. Mira, las vueltas de A es 40, entonces aquí tiene que ser 40, profesor. Muy bien. Claro. ¿Por cuánto? Multiplicamos por 20. Y abajo, por 20 también. Muy bien. Por 20 y por 20. Entonces, ¿cuántas vueltas da B? B va a dar, bueno, vamos a efectuar eso, ¿no? Va a ser 20. Va a dar 20 vueltas. Es una manera de resolverlo. También lo podemos hacer mentalmente, de repente, cuando ya tenemos más práctica. Pero también podemos hacer lo que vimos en la parte teórica, ¿no? Se cumplía lo siguiente, ¿no? El número de dientes de A multiplicado por el número de vueltas de A va a ser igual al número de dientes de B multiplicado por las vueltas que de B, ¿no? ¿Y cuánto es esto? Número de dientes de A, 10, muy bien. Número de vueltas que da A, da 40 vueltas. El número de dientes de B, ¿cuánto es? 20. Y el número de vueltas de B, lo que nos piden. La solución, obviamente, va a ser la misma, ¿no? Por aquí un 0, por aquí un 0. Tenemos 40 entre 2, y eso es 20. Eso es 20. Bien, chicos, entonces son dos formas de repente diferentes de resolver un mismo problema. Puede haber otra forma, lo podemos hacer mentalmente en la medida que sigamos. Bien, jóvenes, ahora tenemos este problema donde podemos observar 5 ruedas y nos dan de dato que A da 80 vueltas. Cuando eso ocurre, nos piden determinar cuántas vueltas dará E. Bien, hay que abordar el problema con lo que nosotros ya conocemos. Pero te preguntarás, profesor, aquí no hay dientes. Claro, pero la relación que nosotros conocemos también se puede establecer con los radios, con la longitud de los radios. Entonces vamos a establecer esa relación. El radio de A multiplicado
por las vueltas de A va a ser igual al radio de B multiplicado por las vueltas de B. Y eso va a ser igual al radio de C multiplicado por las vueltas que dé C. Y eso va a ser igual al radio de D multiplicado por las vueltas que dé D. Y eso va a ser igual al radio de E multiplicado por las vueltas que dé E. Ese producto va a ser constante, siempre va a ser constante. Pero mira, nosotros podemos aprovechar el primero, ¿no? Y podemos aprovechar el último. Esos dos podemos aprovecharlo, dado que tenemos la longitud del radio de A y tenemos las vueltas que da. Y también tenemos el radio de E. Entonces aprovechamos eso. Radio A, 6. El radio de A es 6. Multiplicado por las vueltas de A, que es 80. Eso va a ser igual a ¿qué? A radio de E. ¿Cuánto es radio de E, profesor? 4. Ahí está. Multiplicado por las vueltas que da E. ¿Cuántas vueltas da E? Eso es lo que queremos saber. Y ahí lo demás es operativo. Cuarta por aquí, 1, cuarta, 20. 6 por 20 es 120. Por lo tanto, ¿no? La rueda E dará 120 vueltas. Mira, aquí nos hemos salteado todo esto. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer, siempre y cuando estén en contacto o unidas mediante fajas, ya sea en este tipo de transmisión abierta. Bien, jóvenes, ahora tenemos un problema aún más interesante que los anteriores. Nos dice así: calcule la cantidad de dientes que tiene la rueda F si cuando A da 30 vueltas, F da 40 vueltas. Entonces nos están pidiendo ya la cantidad de dientes de la rueda F. Adicionalmente nos dan de dato el número de dientes de A, B, C, D, E y F. Pero yo quiero que observes lo siguiente aquí. Mira, las ruedas están en contacto, pero también están unidas mediante faja, ya sea, ¿no?, transmisión abierta o cruzada. Y cuando eso ocurre, lo que va a pasar es lo siguiente. La relación que existe entre el número de vueltas y el número de dientes de cada uno va a ser constante, es decir, el producto del número de dientes de A multiplicado, ¿no?, por el número de vueltas de A va a ser igual al número de dientes de B multiplicado por el número de dientes de B, lo mismo con C, lo mismo con D, lo mismo con E y lo mismo con F. Ese producto va a ser constante en cada uno de ellos. Pero a nosotros nos están pidiendo solamente determinar el número de dientes de F. Convenientemente lo que podemos hacer es establecer la relación entre A y F. ¿Cómo, profesor? De la siguiente manera. El número de dientes de A multiplicado por las vueltas de A va a ser igual a ¿qué? Al número de dientes de F multiplicado por las vueltas que dé F. Esa relación va a ser constante en cada uno de ellos. Entonces nosotros convenientemente podemos usar A y F. ¿Por qué, profesor? Porque mira, esta tenemos de dato, esta también y esta también. Entonces prácticamente el problema ya está resuelto. ¿Cuántos son los dientes de A? Los dientes de A, ¿para qué están? Dientes de A es 60. ¿Cuántas vueltas da A? A da 30 vueltas, ahí está, 30 vueltas. ¿Y cuántos son los dientes de F? No, perdón, los dientes de F es lo que queremos hallar. Las vueltas que da F es 40. Ahí está, mira. 0 por aquí, 180 entre 4, eso es 45. Entonces, la cantidad de dientes que tiene F es 45. Entonces, tener muy presente esto en la resolución de los demás ejercicios. Bien, jóvenes, ahora tenemos el siguiente problema donde se nos muestra un sistema de engranajes y nos dan los siguientes datos: 1 y 3, el engranaje 1 y 3 tienen 10 dientes, el engranaje 2 tiene 20 dientes y el engranaje 4 tiene 25 dientes, ¿no? Entonces, por aquí ponemos 25 y por aquí 20. Bien, ahora vamos a tratar de resolverlo con lo que ya sabemos, ¿no? Mira, por aquí sabemos que la relación entre los dientes del engranaje 1 y 2, el engranaje 1 y 2, la relación es de 1 a, claro, mira, sacamos décimo por aquí y décimo por aquí, la relación es de 1 a 2, pero eso es entre el número de dientes. La relación entre las vueltas va a ser, como ya sabemos, inversa, o sea, va a ser ya no de 1 a 2, sino, por aquí lo ponemos, de 2 a 1, o sea, va a ser inversa, claro. Ahora, pero esto tenemos de dato, mira, esto lo tenemos de dato, claro, eso es 100. Allá, si esto es 100, ¿por cuánto lo multiplico? Claro, por 50. Eso mismo voy a hacer abajo, ¿no?, para que la relación se mantenga, por 50. Entonces, profesor, nuestra rueda 2
nuestro engranaje 2 va a dar 50 vueltas. Así es, 50 vueltas, ¿no? Pero mira, 2 y 3 están unidos mediante un mismo eje. Entonces la cantidad de vueltas que den va a ser la misma. Claro, eso se cumplía, recordando, ¿no? Entonces, profesor, el engranaje 3 va a dar 50 vueltas también, porque está unida mediante un mismo eje con el engranaje 2. Bien, pero ahora eso está en contacto, ¿no? El engranaje 3 está en contacto con el engranaje 4. Muy bien, entonces vamos a determinar la relación entre su número de dientes, ¿te parece? Aquí tenemos que tiene 10 dientes y aquí tiene 25. Bueno, para establecer la relación hay que simplificar, ¿no? Por aquí de repente podemos sacar quinta, ¿no? 2, por aquí quinta, 5, ¿no? Entonces la relación es de 2 a 5, pero esa relación nuevamente es entre el número de dientes. La relación entre las vueltas va a ser inversa, o sea, va a ser de 5 a 2. Vaya, profesor, o sea, a 3 le corresponde 5 por acá. Así es, 5. Y profesor, ¿a 4 cuánto le corresponde? Le corresponde 2. Va a ser inversa la relación 2. Muy bien, pero acá es 5 por cuánto. Muy bien, por 10. Y acá, profesor, por 10 también. Claro, para que se mantenga esa relación. ¿Y cuánto es eso? Eso es 20. Entonces, la pregunta queda resuelta. Porque nos estaban pidiendo cuántas vueltas da el engranaje 4 en ese mismo tiempo. La respuesta es 20. Hola, jóvenes. Ahora tenemos el siguiente problema. Si la rueda da 40 vueltas, ¿cuántas vueltas da la rueda D? Mira, podemos establecer aquí la relación que ya conocemos, mira, porque están unidas mediante faja y están en contacto. Pero estas dos no están en contacto, ni están unidas mediante fajas. Están unidas por un mismo eje. Y cuando están unidas mediante un mismo eje, ¿qué ocurría? Si el número de vueltas que da A es 40, ¿cuánto será el número de vueltas que da B? Efectivamente, también va a ser 40. Eso porque están unidas mediante un mismo eje. Ahora podemos establecer lo que ya sabemos. ¿Cómo, profesor? Vamos a hacer lo siguiente. Mira. El radio de B multiplicado por las vueltas de B va a ser igual al radio de C multiplicado por las vueltas que dé C. Pero también va a ser igual al radio de D multiplicado por las vueltas que da D. Pero a nosotros nos piden de frente D, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a usar C? De frente lo vamos a ver. El radio de D por aquí multiplicado por las vueltas que dé D. Esto lo tenemos de dato. ¿Cuánto es el radio de B? Muy bien, 8. Multiplicado por las vueltas que da B. ¿Cuántas vueltas da B? 40, así es. Eso va a ser igual ¿a qué? Al radio de D, muy bien, que es 2, multiplicado por las vueltas que da D, que es lo que nos están pidiendo ayer. ¿La respuesta cuánto es? Bueno, ahí efectuando, ¿no? Las vueltas de D va a ser igual a, claro, exacto, ¿no? 320 entre 2, 160. La clave, profesor. Jóvenes, este es un problema bastante sencillo, pero muy interesante. Mira, dice, si el sistema de discos funciona un minuto, ¿en qué relación estarán el número de vueltas que dan los discos A y F, A y F, A y F? Bien, mira, podemos observar que están aquí en contacto. Aquí hay dos ruedas que están unidas mediante un mismo eje, o sea, el número de vueltas aquí es el mismo. Y aquí, mira, están en contacto. Convenientemente vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a hallar la relación que existe entre el número de vueltas de A y C. O sea, nos olvidamos de esto un ratito. Entre A y C, ¿cuál será la relación del número de vueltas? Ojo, del número de vueltas. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hay eso, profesor? Bueno, tengo que establecer primero la relación que existe entre su número de dientes. ¿Ya? La relación entre el número de dientes se puede observar que es de ¿cuánto? La relación entre el número de dientes es de 3 a 5. De 3 a 5. Esa es la relación entre el número de dientes. Pero la relación entre el número de vueltas va a ser contraria, ¿no? O sea, este 5 va a ir por aquí y este 3 va a ir por aquí. Va a ser inversa. Inversa. Ahora yo quiero que observes eso mismo que hemos hecho aquí. La relación entre F y D. La relación entre el número de dientes, ¿cuánto es? Mira, 20 a 1, 20 a 2. O sea, va a ser de 1 a 2. Pero esa relación es entre el número de dientes. La relación entre el número de vueltas va a ser inversa a esto. O sea, va a ser por aquí 2 y 1. Eso porque recuerda que su producto siempre es constante. Mira, constante el producto. Bien, entonces esa es la relación que existe entre el número de vueltas, lo de rojo.
Lo de azul entre el número de dientes. Pero aquí hay un problema, amigo. Si aquí las vueltas son como 1, aquí las vueltas son como 5, y sabemos que si están unidas mediante un mismo eje, ¿no? El número de vueltas tiene que ser el mismo. Fácil, profesor. Tenemos que multiplicar aquí por 5, bueno. Y aquí, claro, por 1, bueno. Ya está. Mira, 1 por 5, 5, 5 por 1, 1. Pero eso que hemos hecho, aquí este por 1, aquí también lo multiplicamos por 1 para que no se afecte esa relación. Claro, de tal manera que la relación sigue siendo de 3 a 5. Y aquí hemos multiplicado por 5, aquí también lo multiplicaremos por 5 para que la relación sea de 2 a 1, ¿no? Como era inicialmente, ¿no? De 2 a 1. Entonces, mira, nos están pidiendo determinar la relación entre A y F. ¿Cuál será esa relación? Entre el número de vueltas de A y F. Vueltas de A, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Ahí está. Vueltas de F, aquí está. ¿Cuánto es esto? 3. ¿Cuánto es esto? 10. Entonces la relación sería de 3 a 10. Espero se haya entendido. Y jóvenes, llegamos al problema más fácil de tu libro, tu terror. Asume el reto. Nos dice así, en la figura dada, ¿cuántos discos giran en total en el mismo sentido que el disco del lugar 6n? Contando de izquierda a derecha. Observación para todo n que pertenece a los naturales. Bien, vamos a analizar primero. Por aquí tenemos este dato. La primera rueda está girando en sentido antihorario. Al estar en contacto con las demás, el orden se va a alternar, ¿no? Por aquí va a ser horario, por aquí va a ser antihorario, por aquí va a ser horario, y así sucesivamente. Mira, yo quiero que observes lo siguiente. Los que están ubicados en una numeración par, ¿qué giro tienen? ¿Se puede observar o no? Mira. Impar, antihorario, par, horario, impar, antihorario, par, horario. Claro, el disco 4 es par, horario. Disco 2 par, horario. Entonces, profesor, si está ubicado en una posición par es horario. Si está ubicado en una posición impar es antihorario. Su giro, su sentido de giro es antihorario. Profesor, 4n es un número par. Muy bien. Si es par, entonces su sentido de giro va a ser horario. Horario. Vamos a ponerlo con azul por aquí. Con azul, listo. Ya está. Bien, ¿qué pasará ahora aquí? Mira, están en contacto, profesor. Aquí va a ser anti-horario. Y aquí también se va a alternar porque están cruzados. Entonces por aquí va a ser horario. No, tranquilo. Anti-horario. Por aquí va a ser horario. Y así hasta, profesor, 2n más 1, numeración par o impar. Claro, muy bien, campeón. 2n más 1 es numeración impar. Por aquí. Listo, ya está. Antihorario. Profesor, ¿y aquí? Va a cambiar, ¿no? Están cruzados, cambio de sentido, horario. Listo. Profesor, mira que hay faja. Todos. Si está con faja, facilito, pues, ¿no? Todos tienen el mismo sentido de giro, así es. Horario por aquí, y así horario. Horario, ahí está. Emocionante. Bien. Ahora yo te pregunto, ¿el disco de posición 6n tiene una numeración par o impar? Claro, par. ¿Y su sentido es? Claro, par, horario. Entonces, nos están diciendo, en otras palabras, ¿cuántos discos giran en sentido horario? Contemos. Mira, aquí hay 4n. De los 4, ¿no? De los 4n discos, la mitad está girando en sentido horario y la mitad en sentido antihorario. Nosotros queremos los que giran en sentido horario. La mitad de 4n, ¿cuánto es? Muy bien, 2n. Profesor, aquí hay 2n más 1. La mitad gira en sentido horario y la otra mitad en sentido antihorario. Profesor, la mitad de 2n más 1 no tiene. Pero mira, podemos hacer lo siguiente. Si acá hay 2n más 1 y yo le quito el último, que es antihorario, no me interesa antihorario, yo quiero horario, quedaría 2n más 1 menos 1, 2n. La mitad de 2n, muy bien, n por aquí. Listo. ¿Y aquí cuántos son? Mira, horario, los 6n. Y ya solo queda sumado. 6n, 7n, 9n. Felicitaciones a los chicos que llegaron a la respuesta. Por ahí una señorita, una tal Mari, un tal Cristian, muy bien, felicidades a ellos por haber logrado resolver este problema, y también a otros que
Llegaron amigos de las matemáticas. Recordarás que la clase pasada inició con una gran pregunta. ¿Por qué la bicicleta es un medio de transporte muy eficiente? Vamos a responder esa pregunta tratando de resolver esta aplicación cotidiana. Nos dice así: una bicicleta dispone de 2 coronas y 4 piñones, que se detallan en el siguiente cuadro. Mira, por acá más o menos se ha ilustrado la bicicleta. Aquí está la relación de transmisión, se halla de la siguiente manera, dividiendo el número de dientes de la corona entre el número de dientes de los piñones. Además tenemos que entender cómo funciona la bicicleta. Como te puedes dar cuenta, la corona siempre va a ser grande, más grande que los piñones. ¿Y eso por qué, profesor? Porque mientras más grande sea la corona, menor será el número de vueltas. O sea, en otras palabras, menor será el pedaleo de la persona que utilice la bicicleta. Y también, mira, los piñones son pequeños. ¿Por qué tienen que ser pequeños? Porque al ser más pequeños, ¿no?, eso permite que dé más vueltas. O sea, que la llanta se mueva más. En otras palabras, que la persona que esté montada en la bicicleta avance más. Entonces, si queremos nosotros hallar la transmisión, ¿no?, de la velocidad máxima de la bicicleta, entonces, para que esa velocidad sea máxima, tenemos que utilizar la corona más grande. Nos conviene que la corona sea lo más grande posible para dar menos pedaleada. ¿Cuál es la corona más grande? Claro, la de 48. Así también nos conviene que el piñón sea lo más pequeño posible para que la bicicleta dé más vueltas, ¿no?, la llanta trasera dé más vueltas y podamos ir más rápidos. ¿Cuál es el piñón más pequeño? Ah, exacto, el de 16. Y de ahí podemos sacar factor común. 16ava, 16ava, 3 por aquí y 1 por aquí. O sea, la relación es de 3 a 1. Esa es la relación entre el número de dientes. La relación entre las velocidades va a ser inversa. Pero mira, lo que tenemos que entender es lo siguiente: que por cada una pedaleada que tú des, ¿no?, una vuelta que le des a la corona, el piñón va a dar 3 vueltas. O sea, cuando tú des una pedaleada, ¿no?, la llanta de atrás va a dar 3 vueltas. Mira qué eficiente es la bicicleta. Ahora, profesor, ¿cómo hallaremos la transmisión de la velocidad mínima? Bueno, fácil. La velocidad será mínima cuando utilicemos la corona ya no más grande, sino más pequeña. ¿Y cuál es la corona más pequeña? Ah, muy bien, la de 44 dientes. Mira, nos convenía que el piñón sea pequeño. Si queremos la velocidad mínima, nos conviene ahora que el piñón sea, ¿qué cosa?, más grande. ¿Cuál es el piñón más grande? Excelente, el de 22. Aquí está, mira, el de 22 dientes. Simplificando, por aquí 2 y 1. Ah, profesor, la relación es de 2 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada una pedaleada que des, la llanta de atrás dará 2 vueltas. O sea, por cada vuelta que dé la corona, los piñones van a dar 2 vueltas. O el piñón. Mira, además, en este caso se dice, en el primer caso, cuando la velocidad es máxima, que la fuerza es menor. Y en el segundo caso, que la fuerza es mayor. Eso hay que tenerlo presente para nosotros poder adecuar nuestra bicicleta de acuerdo a nuestra necesidad. Bien, chicos, esta es una aplicación del uso de la bicicleta, ¿no?, y de los piñones y de las coronas. Te invito a resolver la segunda pregunta que estaba. Bueno, llegamos al final del video y quiero felicitar enormemente a los estudiantes y las estudiantes que se esmeraron por resolver la mayor cantidad de problemas. No dejen de practicar, de tomar apuntes tanto de la parte teórica como en la práctica. Un abrazo para todos y por favor, quédense en casa.